La asimilación y la disimilación son dos fenómenos fonéticos. Veamos cada uno más de cerca. La asimilación sucede cuando se realiza cierto fonema de manera diferente por influencia de otro fonema cercano. En otras palabras, es una consecuencia de un acercamiento articulatorio a causa del cual dos fonemas se vuelven más similares. Se suele dividir en tres tipos: la asimilación regresiva, la asimilación progresiva y la asimilación mutua o recíproca. Primero, la asimilación regresiva sucede cuando un sonido anterior pasa alguno de sus rasgos al siguiente. Por ejemplo, el fonema k en latín se palatalizó por influencia de las vocales anteriores i y e, lo que produjo el sonido ts, que en español terminó en s en las variedades cesiantes o en th en variedades ceciantes, como se ve en el paso de kerbus a ciervo o de quista a cesta. Segundo, la asimilación progresiva aparece cuando el sonido posterior adquiere los rasgos de alguno de los anteriores. Por ejemplo, la secuencia mb en latín se nasalizó y se volvió lo que finalmente terminó en en español, como atestigua el paso de palumba a paloma o de lumbu a lomo. Tercero, la asimilación mutua o recíproca aparece cuando dos fonemas adyacentes se fusionan y cada uno cambia al menos un rasgo. Por ejemplo, el diptongo latino au, compuesto por una vocal baja y una alta, resultó en el fonema o en varias lenguas romances, como se observa en la primera sílaba de Taurus al volverse toro o de causa a cosa. Pasemos ahora a la disimilación, que sucede cuando un fonema influencia a otro de tal forma que se pueden diferenciar. En otras palabras, es una consecuencia del alejamiento articulatorio a causa del cual dos fonemas se vuelven más distintos. La disimilación suele suceder por la dificultad de coordinar los movimientos articulatorios cuando los fonemas se repiten, tal y como pasa en los trabalenguas. Por ejemplo, tres tristes tigres. Este mecanismo de cambio puede llevar a un reemplazo o a una eliminación y sucede tanto a nivel vocálico como consonántico. Por un lado, el reemplazo se da cuando un fonema es reemplazado por otro. Un ejemplo de reemplazo vocálico es el paso de rotundo, que se volvió primero rotondo y posteriormente redondo, en el que hubo un cambio de una vocal posterior o en la primera sílaba a una anterior e. Un ejemplo de reemplazo consonántico es el cambio de robore a roble, en el que la segunda consonante líquida r se vuelve en la consonante líquida l. Por otro lado, la eliminación sucede cuando un fonema se elimina de la palabra. Por ejemplo, una eliminación vocálica aparece en el cambio de Augusto a agosto, en la que la U en la primera sílaba desaparece, y una eliminación consonántica se ve en el paso de propriu a propio, en la que la segunda R se elimina directamente. Para saber más, puedes consultar estas fuentes o estos términos relacionados.